Dios te bendiga donde nos vayas a ver a través de este video. Esperamos de ser de gran bendición para tu vida a través de la palabra de Dios. Quiero compartirte la palabra de Dios en Génesis capítulo 45 en su versículo 5. Dice la palabra de Dios: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y esta es la historia de José, un joven de 17 años que fue vendido por sus hermanos como un esclavo a Egipto. Hay un hombre llamado Potifar que cuando lo compra y lo lleva a su casa, toda la casa de Potifar es prosperada porque él vio que Dios estaba con José. La vida de José pasó por muchos procesos. Después de estar en la casa de Potifar, la vida de José llega a la cárcel por un delito que no cometió injustamente. La Biblia dice que Dios estaba con él. Pareciera que fuera injusto porque después de estar en la casa de Potifar llega a la cárcel. Asimismo hay problemas que estás pasando, que has pasado en la vida y te preguntas: ¿por qué me pasa este problema a mí? Si Dios está conmigo, si yo creo en Dios, y aunque creo en Dios, yo miro que el problema sigue viniendo cada día más. Es un proceso que Dios está pasando con tu vida. Es un proceso que Dios está tratando con tu vida como estaba tratando con la vida de José. Asimismo José es llevado a la cárcel y pasan muchos años en la cárcel José. Pero también haya gracia delante del jefe de la cárcel y lo ponen como encargado de toda la cárcel. Aunque estaba en el proceso, pero Dios estaba con él. Asimismo, aunque tú estés pasando ese proceso, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Es porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Es porque Dios te está pasando por ese proceso, porque algún día vas a entender el proceso de Dios. Un día vas a entender lo que Dios estaba trabajando con tu vida. Sea un problema matrimonial, sea un problema de drogas, de alcohol, con los amigos, como este hombre lo estaba pasando. Yo te vengo a decir que como ellos perseveraron, le creían a Dios, asimismo si tú pones tu confianza en Dios, vas a salir en victoria de este problema, porque tú no estás solo. Déjame decirte que Dios está contigo. Dios te escucha, Dios te oye. Es cuestión de que tú le clames, porque dice la palabra de Dios que José no quiso fallarle a su amo Potifar, pero tampoco quiso fallarle a Dios. José tenía mucho que perder. Tenía que perder su integridad, su lealtad a Dios, su propia vida. Pero aún así él permaneció fiel a Dios y Dios lo fue prosperando y Dios lo sacó de esa cárcel cuando dos hombres llegan a la cárcel que trabajaban en la casa de Faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Estos hombres estaban encerrados en la cárcel y dice que se encontraban tristes porque tenían unos sueños que no tenían quien se los interpretara. José, estando en la cárcel, se acerca a ellos y le pregunta: ¿por qué vuestro rostro está caído? Y él dice: porque hemos tenido unos sueños y no tenemos quien nos los interprete. Dice José: ¿acaso no es Dios el Dios de los sueños? Y José les interpreta los sueños y le dice al jefe de los coperos: cuando tú regreses a la casa de Faraón, acuérdate de mí. Pero este jefe se olvidó de José y pasaron muchos largos años José en la cárcel. Así piensas que Dios se ha olvidado de tu problema. A lo mejor te ha dejado tu familia, te ha dejado tu padre, te ha dejado tu madre, los amigos te dejaron, porque en medio del problema nadie está contigo. En medio de la dificultad, cuando estás postrado en esa cama enfermo, nadie está contigo, ni tu familia, ni tu padre, ni tu madre, los amigos, aquellos que te invitaron a la fiesta, te invitaron a los parties, a donde quiera. Ellos se olvidan de ti en ese momento. Pero Dios no te deja, porque ahí ves la misericordia de Dios. Como Dios no dejó a José en la cárcel, Dios tampoco te va a dejar ahí donde tú estás en ese problema, en esa depresión que tienes. Dios no te va a dejar porque no dejó a José. Vimos que después de muchos años, dice que Faraón tuvo un sueño y buscaron en Egipto quien se los interpretara y no encontraron a nadie. Y el jefe de los coperos se recordó y dijo: en la cárcel está un hebreo que interpreta los sueños. Manda a Faraón y mandan a sacar a José de la cárcel y le dicen, y lo llevan ante Faraón y él interpreta el sueño y ve a Faraón que no hay nadie más sabio como José. Así en ese problema donde tú piensas que te han dejado, Dios va a meter su mano porque Él tiene un propósito en la vida tuya, porque Él quiere hacer algo grande en tu vida. En ese problema donde no miras una salida, hay una salida. Porque después de que José estaba en la cárcel, después de ser perseguido o que lo iban a matar, él llega a ser el segundo en todo Egipto. Él gobernó todo Egipto, porque esa es la gracia de Dios. Cuando Dios está de tu lado, va a avergonzar a tus enemigos, va a avergonzar a aquellos que hablaron mal de ti.
Aquellos te dijeron que no valías nada, que eres el próximo borracho, el próximo drogadicto. Van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida, porque Dios tiene propósitos en tu vida. Dios te ha marcado con un propósito. Es cuestión de que tú reconozcas el propósito de Dios. La palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Ya estábamos en los planes de Dios. Antes que todo esto se creara, Dios ya te conocía, Dios ya te había escogido. Dios tiene un propósito con tu vida y encamínate al propósito de Dios. Aunque estés pasando problemas, aunque estés pasando circunstancias, la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sobran para bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Así que no te preocupes por el problema que estés pasando ahora. Dios te va a sacar en victoria. Es cuestión de que tú le abras el corazón a Dios, y de lo demás Dios se va a encargar, como se encargó de la vida de José. No fueron largos años, fueron muchos años que José estuvo ahí. Pero él se siguió manteniendo fiel a Dios y Dios lo sacó en victoria, que después todos los que lo metieron a la cárcel, los que se olvidaron de él, su familia que se olvidó de él, sus hermanos que lo vendieron, tuvieron que ver con sus propios ojos cómo José fue puesto como gobernador y vieron cómo él gobernaba. Porque Dios estaba con José. Asimismo, Dios está contigo. No te preocupes por ese problema, por esa enfermedad que tienes. Sea el nombre que tenga ese problema, no te preocupes por eso, porque Dios está contigo. Por eso te traigo esta palabra, para recordarte de que Dios está contigo en medio de ese problema. Esta historia quedó marcada para nuestra vida, para que reconozcamos nosotros de que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dios está contigo. No temas ni desmayes, sigue adelante. Busca de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Yo te envío un fuerte saludo. Que Dios te bendiga en gran manera.